Hoy a las 22 horas se estrena esta segunda temporada de Sobre Hombros de Gigantes, que es, un poco daba cuenta, ¿no? Las imágenes, un programa sobre divulgación científica. Yo lo resumiría de esa manera, pero vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy, invitados de lujo. Estamos hablando por un lado de María Simón, la ingeniera María Simón, que es decana de la Facultad de Ingeniería, ex ministra de Educación y Cultura, que me parece que es importante destacar ese dato porque esto tiene muchísimo que ver con la educación y es responsable de este proyecto ante la ANI. Y por otro lado, con el ingeniero Juan Grompone, que es en el programa como el encargado de reflexionar en cada uno de los capítulos acerca de lo que aprendimos y de lo que vimos. Bienvenidos, un placer, ¿eh? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Y les contaba fuera de aire, y lo quiero decir, que cuando se estrenó la temporada pasada, que fue en septiembre del año pasado, vi algunos capítulos, ¿no? Salteados, digamos, como uno puede. Y ahora para preparar la nota me hice como una maratón y vi unos cuantos. Y me volví como a maravillar de dos cosas, básicamente. Una de lo que lograron en poder trasladar al espectador común y corriente, porque incluso ayer yo les decía, lo vi con mi hijo que tiene 7 años, y de poder trasladar cosas tan difíciles y que durante muchísimo tiempo estuvieron como tan solamente en el ámbito de lo académico hacia todo el mundo y poder entenderlo. Y por otro lado, la cantidad de científicos de estrellas que tiene nuestro país y que son invisibles. Eso creo que es una de las cosas a destacar, sobre todo de este programa. Bueno, esa fue la idea de hacerlo. La idea de hacerlo, ahora estamos en el segundo ciclo, es difundir lo que se hace en la ciencia y tecnología en el país. Difundirlo profesionalmente, porque a veces uno cree que con saber alcanza y solo tiene que contar lo que hace, pero hay una ciencia de la comunicación y una manera de hacerlo para que sea accesible al público, a todo el público interesado. A todo el público interesado, ciudadanos en general, y esto tiene que ver con lo que tú decías, con la cultura, porque hay también hay cultura científica. A veces la gente piensa que la cultura es lo artístico o incluso lo antropológico, y claro, lo es, por cierto, pero también hay una cultura científica, y aunque un ciudadano cualquiera no sea un científico ni sea su vocación, muchas veces está llamado a opinar como ciudadano sobre temas que tienen un fundamento científico. Como los transgénicos, la manipulación genética. Cultura general y si será educación, ¿no, claro, María? Por supuesto. Esa educación es también inspiración de vocaciones. Claro. Muchas veces los chiquilines no se dan cuenta de lo que es la ciencia o creen que es algo que se hace en otra parte y que no hay científicos entre sus vecinos del barrio, por ejemplo. Y sí que los hay. Sí, hay gente como uno y ahí se ven. Y bueno, y siempre uno se va enterando, bueno, incluso ahora, por ejemplo, con el Premio Nobel de la Paz, uno se va enterando de uruguayos que por el mundo, incluso los que no están acá en nuestro país, que donde en cada proyecto importante, en cada cosa que sale a relucir, casi siempre hay algún uruguayo en la vuelta, ¿no? Es así. O sea que Uruguay ha sido formador y es formador de grandes científicos en la parte química, en la parte de ingeniería, en la parte de medicina. Eso es un orgullo, me imagino que para ustedes es un orgullo enorme, ¿no? Sin duda, es un orgullo nacional. Por ejemplo, por las matemáticas, Uruguay es muy conocido en el mundo. Sí. Es más conocido por el fútbol, después tal vez por la Escuela de Torres García y después por la matemática. Todo se puede, todo lo que está en el ámbito de la ciencia se puede trasladar y explicar a cualquiera. ¿Ustedes piensan que sí? Sí, sin duda se puede. Creo que Einstein decía que si no se lo puedo explicar a mi abuela, entonces es porque no lo entiendo, ¿no? Creo que esa es la verdad de la cosa. Es decir, que realmente el fundamento que hay detrás, lo que hay que saber para el ciudadano común, eso se puede explicar. Los detalles, no, ni que hablar, ¿no? Es decir, los detalles de la matemática o de la física o de la biología, esos son difíciles. Pero conceptualmente qué quiere decir y qué importa y en qué me afecta, eso sí hay que explicarlo. ¿Y por qué cuesta tanto? Esto ya realmente me estoy yendo de tema, yo lo sé, pero ¿por qué cuesta tanto en la educación formal que los chiquilines les vaya bien en esas materias? ¿No? Es una de las materias más difíciles, la química, la física, las matemáticas. Bueno, es todo un asunto, ¿no? Es todo otro tema. Yo creo que tenemos buenos profesores, pero tal vez hace falta mayor motivación, mayor entendimiento de en qué incide nuestra vida todas esas cosas, o mayor despertar de la curiosidad. Trasladarlo. La utilidad. Si la persona que enseña tiene a su vez el placer de investigar, de descubrir,
aunque no enseñe lo que está investigando, transmite ese placer y ese empuje de cosas que no son más difíciles. Tal vez lo que es un poco más difícil es que requieren como más continuidad. Por ejemplo, tú podrías estudiar, no es lo mejor, pero puedes estudiar de repente historia nacional sin saber bien historia universal o historia de Grecia. Claro. En cambio, en la matemática, en la física, hay como una construcción mucho más sistemática. Sí. Y si hay irregularidades en los cursos, se ven más afectadas. Claro, sí. Si hiciste un mal año en tal y se daba tal cosa, no sé, por llevarlo, no sé, ecuaciones de primer grado, si no aprendiste bien las ecuaciones de primer y segundo grado, las de quinto grado va a ser muy difícil que las puedas Ahí está. aprender. Tiene más secuencia, pero todo se puede recuperar. Ni que Todo se hablar. puede recuperar y todo se puede aprender. Aliento. Mira, si se puede aprender música, se puede aprender cualquier cosa. De todo, eso es verdad. Juan, vos que estuviste en la temporada pasada siempre reflexionando de todos los temas, ¿cómo fue esa experiencia? Fueron 18 capítulos, cada uno más interesante que el otro. Bueno, lo difícil era resumir una idea en un minuto, ¿no? Es decir, porque más o menos mis intervenciones no eran mucho más de un minuto. A veces en varios fragmentos, pero la suma no era mucho más de un minuto. Y bueno, el trabajo es ese, ¿no? Ponerlo en un minuto. Sí. Pero creo que es un esfuerzo muy interesante. Es decir, es lo que permite pensar el fondo de la cuestión, ¿no? Y permite afirmar cosas como esta que voy a afirmar ahora. Bien. Que es la matemática tiene belleza. Entonces, eso es lo que tal vez no se transmite en la educación. Es decir, la belleza de la ciencia, la belleza de la matemática, la belleza de esas cosas, de esas construcciones intelectuales muy complejas que tienen una arquitectura espectacular, ¿no? Claro, que de hecho los apasionados por esa disciplina tienen que encontrarla, porque si no, no se dedicarían a eso, ¿no? Los números en sí mismos son ya de por sí agentes sumamente misteriosos, interesantes y bellos, ¿no? Los números dicen muchísimas cosas. Está bueno eso que decís, Juan. Se tocaron, como decíamos, 18 temas diferentes, imposible nombrarlos a todos, pero esta nueva temporada, que por ahora es de 10 capítulos, ¿qué va a contener? Porque yo después de que dije, pero ¿cuánto hay más para contar? Sí. Siempre hay tanto más para contar. Sí. Lo que pasa es que, claro, era invisible para la mayoría de la gente. Hay algo nuevo. En esta temporada aparecen 2 capítulos hacia el pasado, que son precisamente, uno tiene que ver con la obra de Dieste, del cual se cumplen 100 años en este año, de 100 años de su nacimiento, y el otro tiene que ver con la hazaña del Rincón del Bonete. Mira. Lo que hay detrás de la construcción del Rincón del Bonete. Esos son 2 capítulos hacia el pasado, pero muy importantes. Enfocados desde un punto de vista científico. Desde el punto de vista científico-tecnológico, sí, claro. Cuenta además con la locución, ¿no? E incluso diagramación en el guión de Gabriel Calderón, que sí tendrá experiencia. Es una persona de teatro muy valiosa. Y después va a haber algunos capítulos que no son de diversas ramas de la ciencia. Uno sobre la evolución de las especies, sobre la cual no hay que hablar en forma simplista, es todo un tema. Se ha producido evolución incluso asistida por el ser humano que viene cultivando las mismas plantas, el trigo o el arroz desde el neolítico, los ha ayudado a evolucionar para lo que a él le convenía. Y otro sobre una cuestión que se está aplicando mucho en Uruguay, que es el tratamiento de efluentes, en el cual la gente de la Facultad de Ingeniería está trabajando mucho. Muchísimo. Y que ayuda a que la tecnología, la industrialización, el mayor trabajo local no sean adversarios del medio ambiente. Ahora, tú me decís eso, María, y yo pienso, ¿cuántas facultades, cuántos académicos, cuántas disciplinas están mezcladas, ¿no? para poder lograr cada uno de estos productos? Porque, digo, desde la historia, la química, la biología, ese trabajo debe haber sido muy intenso. Bueno, el programa tiene un comité, una especie de comité editorial, en que hay gente que probablemente no aparezca en la pantalla, pero gente de distintas áreas que ha preparado distintos capítulos, que bueno, primero nos juntamos a ver qué cosas iban a ir en esta tanda, pero hay que elegir, todavía quedan muchas cosas, muchísimas por fuera. Buenísimo. Para elegir temas y para que después cada tema tiene como un guía que concerta varias entrevistas. No demasiadas, porque si no el programa se pierde en intervenciones muy cortas. No, claro. Alguna gente referente, pero más de una también, porque el programa no es sobre una persona dada, sino sobre un tema dado. Sobre un tema, exacto. Y sobre un tema de la realidad, en el cual a veces confluyen distintos temas académicos.
porque la realidad no viene por temas académicos. No, viene, claro, ni que hablar. A veces hay que juntar cabezas de distinto palo. Y ese comité editorial ha elegido temas variados y ha elegido personas que pueden hablar sobre ellos. Bueno, eso lo hace más completo, sin duda, más interesante, más rico en contenido. Ingeniera María Simón, ingeniero Juan Grompone, muchísimas gracias. Se estrena entonces hoy Sobre Hombros de Gigante la segunda temporada a las 10 de la noche por la pantalla de Televisión Nacional. Pero bueno, luego los capítulos quedan en videoteca. Yo recomiendo que lo vean con sus hijos porque la verdad es sumamente interesante y bueno, hace lo que decía María Simón, ¿no? Ganas de estudiar ciencia. Muchísimas gracias. Iba a contar, invitar, aprovechar la ocasión para invitar algo que tiene mucho que ver con esto, que es ingeniería de muestra. ¿Que comienza? Que comienza, son los días 19, 20 y 21, perfecto, ahora la semana que viene. Y es una gran exposición de proyectos que hacen sobre todo los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, mostrados por quienes los hacen. Seguramente vamos a estar en un móvil. Eso tal vez lo más lindo, porque no es una exposición de cosas, son los propios muchachos que lo hacen, que lo cuentan con el entusiasmo, con la curiosidad con que lo hacen y por qué eligieron determinadas opciones. Perfecto. Y se procura que en casi todos el que mira pueda interactuar, que haya cosas que se muevan, que se toquen. Claro, no es una pieza así para ver de lejos, sino para tomar contacto. Sí. Seguramente, como te decía, estaremos de allí haciendo un móvil. Les agradezco nuevamente que se hayan tomado la molestia de venir hasta acá. Gracias a ustedes.